Buenas tardes. En el presente video tutorial hablaremos acerca de los pasos a seguir para diseñar las trayectorias direccionales. Iniciamos haciendo un breve repaso acerca de la geometría analítica básica. Como podemos observar allí, denotamos una circunferencia C, el cual nos permite establecer lo que sería la longitud de la misma, el cual está representada por C igual a 2pi por el radio, donde la longitud del arco de la circunferencia S en M sería S igual a pi por el ángulo tita entre 180 grados, donde partiendo de la ecuación anterior se puede despejar el radio de curvatura R expresada en este caso en metros. R va a ser igual a 180 entre lo que sería la longitud del arco de la circunferencia entre pi por tita. ¿Okay? O también puede ser R igual a 180 entre pi por R sub i, donde R sub i es tita entre S. Otro aspecto relevante de la geometría analítica básica empleada en el diseño de las trayectorias direccionales es el denominado teorema de Pitágoras, donde este establece que la suma del cuadrado de los lados opuestos de un triángulo rectángulo, tal como se representa en la imagen ilustrativa, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Además, la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Y a continuación denotamos las funciones trigonométricas básicas que también resultan importantes al momento de realizar la trayectoria direccional de un pozo. Es decir, seno del ángulo es igual a B entre R, es decir, cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora bien, las ecuaciones desarrolladas para el pozo tipo tangencial al momento de diseñar son las siguientes. Es importante acotar que muchas de las ecuaciones, sus parámetros, son señaladas en la correspondiente figura. Por consiguiente, es de hacer notar que al momento de realizar la respectiva explicación, pueden ir denotando el significado de cada uno de sus componentes. Por consiguiente, el radio de curvatura eh, para el tipo tangencial se determina de la siguiente manera. RT va a ser igual a 180 entre pi, por lo que sería el ritmo de incremento de ángulo o severidad, es decir, los grados por cada metro o pies según se establezcan en el diseño. Ahora bien, en cuanto al máximo ángulo de inclinación, debemos denotar lo siguiente. Por ejemplo, para RT mayor a X3, donde X3 referencia al desplazamiento horizontal al objetivo, si es mayor, el ángulo máximo de inclinación, tita, se determina con la ecuación B2, donde existe una diferencia, una resta entre el arcoseno de R1, que en este caso es R1, que sería el radio de curvatura de incremento, entre la raíz cuadrada de R1 menos X3, R1 ya habíamos mencionado que es el radio de curvatura de incremento, menos X3 que es el desplazamiento horizontal al objetivo, más D3 que referencia la profundidad vertical al objetivo, menos D1 que representa la profundidad de inicio de desviación, ambos términos expresados al cuadrado. Una vez obtenido el arcoseno de ese valor, se le resta el arcotangente de R1 menos X3, que a su vez es dividido de 3 menos D1. Ahora bien, si el radio de curvatura R1 es menor a X3, se utiliza la ecuación B3, donde sería el ángulo máximo de inclinación sería 180 grados menos el arcotangente de D3 menos D1 entre X3 menos R1, a su vez se le resta al arcocoseno de todo el término que está expresado entre corchetes, como se señala en este momento, es decir, R1 entre D3 menos D1 multiplicado por el seno del arcotangente de D3 menos D1 entre X3
menos R1. En cuanto a la longitud del arco está referenciada al dividir el ángulo que ya habíamos determinado previamente entre el ritmo de incremento de ángulo o severidad. En cuanto a la longitud del tramo tangente, también lo podemos establecer. La longitud de tangente es igual a R1 entre la tangente del ángulo alfa. Ahora bien, ¿quién sería, alfa no, omega? Ahora bien, ¿cómo determinar el ángulo omega? Por ejemplo, para el caso de que R1 sea mayor a X3, el ángulo omega sería igual al arcoseno de lo que sería el resultado que se obtiene al dividir R1 entre la raíz cuadrada de R1 menos X3 elevado al cuadrado más de 3 menos de 1 elevado al cuadrado. Ahora bien, si el ángulo, lo que sería lo que habíamos dicho anteriormente, lo que sería el radio de curvatura R1 es menor a X3, el ángulo omega será igual al arcoseno de R1 entre el término pues que vemos igualmente pues a continuación. Es decir, mediante la ecuación B7. Ahora bien, en cuanto a la profundidad total desarrollada o lo que sería la MD, la MD sería igual a D1, que sería la profundidad de inicio de desviación, como habíamos dicho anteriormente, más la longitud del arco, más la longitud de la sección tangente, denominada por la ecuación B8. En cuanto a lo que sería la profundidad vertical al final de la curva, se desarrolla con la ecuación B9, el cual sería representada con el D2, es decir, profundidad vertical al final de la curva va a ser igual a D1, donde esta es referida a la profundidad de inicio de desviación, más R1, que sería el radio de curvatura de incremento, por el seno de tita. En cuanto al desplazamiento horizontal al final de la curva, esta se desarrolla con la ecuación B10, donde x2, que es el desplazamiento horizontal al final de la curva, va a ser igual al radio de curvatura de incremento multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo de tita, pues. En cuanto al tipo S, debemos destacar que la trayectoria tipo S está formada por una sección vertical seguida por un ángulo de inclinación que se incrementa hasta alcanzar el valor deseado, como se había mencionado anteriormente. Posteriormente, posee una sección recta, también conocida como sección tangente o mantenimiento, y por último se tiene una sección a la que se disminuye el ángulo para entrar verticalmente al objetivo, tal como se denota en la imagen anexa. Es importante acotar que en este caso se calculan dos radios de curvatura, una R1 que representará el radio de curvatura de la sección de incremento con la ecuación B11 y R2 con la ecuación B12 que es el radio de curvatura de la sección de disminución o decremento. Ahora bien, en este caso, para nosotros poder estimar el ángulo máximo de inclinación-declinación, debemos considerar los siguientes escenarios. Si R1 es menor a X3, debemos considerar dos escenarios. Es decir, al sumar lo que sería el radio de curvatura R1 más R2, este debería ser mayor a X4. Y también en el caso de que R1 más R2 sea menor a X4. Es importante mencionar que en este caso R4 representa el desplazamiento horizontal al objetivo. Ahora bien, en cuanto a si es mayor o menor R1 más R2 con relación a X4, presentamos el primer escenario, o sea, para R1 más R2 mayor a X4. Para nosotros determinar ese ángulo máximo se determina mediante la ecuación B13, donde está expresado en el arco tangente
de D4 menos D1 entre R1 más R2 menos X4. Este a su vez resta al arcocoseno de R1 más R2 menos D4 menos D1 que multiplica al seno del arcotangente de D4 menos D1 entre R1 más R2 menos X4. Ahora bien, todo lo contrario, si para R1 más R2 es menor a X4, el ángulo máximo de inclinación se representa o se obtiene mediante la ecuación B14, donde este sería 180 grados menos el arcotangente de D4 menos D1 entre X4 menos R1 menos R2, este a su vez restando al arcocoseno de R1 más R2 entre D4 menos D1, multiplicado por el seno del arcotangente de D4 menos C1 entre X4 menos R1 más R2, donde se representan cada una de ellas. En cuanto a lo que sería la longitud de los arcos, en este caso la longitud del arco, tanto para la sección de incremento y disminución, se desarrollan a través de las ecuaciones B15 y B16, recordando que QB1 es lo que sería la sección de incremento, o sea, los grados por cada 100 pies de incremento, y QB2 sería esos grados por cada 100 pies de disminución en cuanto a grados se refiere. ¿Ok? En cuanto a la profundidad vertical al final de la sección tangente, ok, no, disculpe, en este caso presentamos primero lo que sería el desplazamiento horizontal al final de la sección tangente mediante la ecuación B17, el cual sería denominada a través de X3 menos X4, o sea, repito, X3 sería igual a X4 menos R2 que multiplica a 1 menos coseno del ángulo máximo de inclinación al respecto. ¿Ok? En cuanto a lo que sería la ecuación B15 y B16 corresponden a la longitud de los arcos correspondientes a lo que sería el ángulo de incremento y el ángulo de decrecimiento que habíamos mencionado en la lámina anterior. En cuanto a la longitud del tramo tangente, debemos indicar que la longitud del tramo tangente va a ser igual a R1 entre lo que sería la tangente del ángulo omega, la cual se obtiene, el ángulo omega se obtiene de la ecuación B9, donde se desglosa o se desarrolla el arcoseno de R1 entre la raíz cuadrada de X3 menos R1 elevado al cuadrado más D3 menos D1 elevado al cuadrado. En cuanto a la profundidad total desarrollada, se presenta la ecuación B20, donde la profundidad desarrollada para el tipo S corresponde a lo que sería la profundidad de inicio de desviación de 1 menos la longitud del arco de incremento, perdón, más la longitud de la sección tangente más la longitud del arco de decrecimiento o disminución. En cuanto a la profundidad vertical al final de la curva de incremento se presenta la ecuación B21, donde D2 va a ser igual a D1 más R1 por el seno del ángulo máximo de inclinación. En cuanto al desplazamiento horizontal al final de la curva de incremento, esta va a ser igual a X igual a R1 menos 1 menos el coseno del ángulo o el radio tal como se muestra a continuación en la ecuación B22. Repito, X2 va a ser igual a R1 menos 1 menos el coseno del ángulo. En cuanto al tipo de pozo S especial, debemos mencionar que la trayectoria tipo S modificada o especial está conformada por una sección vertical, ángulo de inclinación que se incrementa hasta alcanzar el valor deseado,
y a continuación se tiene una sección tangente o de mantenimiento, seguida posteriormente de una sección en la cual se disminuye el ángulo parcialmente. Y por último se tiene una sección tangente o sección de mantenimiento, con lo cual se logra entrar de forma inclinada al objetivo, tal como se presenta en la imagen anexa. Ahora bien, en cuanto a los radios de curvatura, se desarrollan de igual manera mediante las ecuaciones B23 y 24, tanto para incremento como decrecimiento, ya habíamos desarrollado previamente. En cuanto al ángulo máximo de inclinación-declinación, corresponde desarrollar lo que sería la ecuación B25 y 26, tomando en cuenta la relación de R1 menor a X3. En este caso se presentan dos escenarios donde los radios de curvatura, tanto de inclinación y de crecimiento, R1 más R2, pueden ser mayor a X5. Es importante mencionar que en este caso X5 corresponde prácticamente a lo que sería la longitud horizontal que se señala en la imagen en este preciso momento. ¿Ok? Por supuesto, dependiendo si en los radios de curvatura R1 más R2 es mayor a X5, corresponde utilizar lo que sería el ángulo máximo de declinación para lo que sería la ecuación B25, y si R1 más R2 es igual a o menor a X5, corresponde desarrollar la ecuación B26. Ahora bien, en cuanto a la longitud del arco de incremento, de igual manera, esta se determina con el máximo ángulo de inclinación y declinación, así como el ritmo de decrecimiento, o mejor dicho, repito, eso va a depender del arco que yo vaya a desarrollar, si es el arco de incremento o el arco de decrecimiento. Lo que nosotros podemos colocar allí en la parte inferior de la ecuación B27 corresponde a lo que sería el ángulo o el ritmo de decrecimiento o el ángulo de incremento, por supuesto, de acuerdo a lo que vayamos a calcular. En cuanto a lo que corresponde a la longitud del primer tramo tangente, se determina mediante la ecuación que se muestra a continuación. Longitud de ese tramo, el primer tramo tangente, corresponde a R1 entre la tangente del ángulo omega, donde de igual manera el ángulo omega se desarrolla mediante la ecuación B28 que podemos apreciar en la siguiente ecuación, valga la redundancia. En cuanto a la longitud del arco de decrecimiento parcial, se presenta la ecuación B29, donde podemos denotar claramente que el ángulo del arco 2 va a ser igual a la longitud del arco 1 menos el ángulo θ entre QBL. Y la profundidad vertical al final de la curva de incremento se denota con la ecuación B30, donde D2 va a ser igual a D1 más R1 por el seno del ángulo. En cuanto al desplazamiento horizontal al final de la curva de incremento, podemos decir que X2 va a ser igual a R1 menos 1 por el coseno del ángulo. En este caso se desarrollará la ecuación B31. En cuanto a la profundidad vertical al final de la sección tangente, se presenta la ecuación B32, el cual está referido a que D3 va a ser igual a D1 más R1 por el seno del ángulo más la longitud de la tangente por el coseno del ángulo. Y la ecuación B33, que representa el desplazamiento horizontal al final de la sección tangente, el cual está representada por X3 igual a R1 menos 1 menos el coseno del ángulo, perdón, R1, que multiplica a 1 menos el coseno del ángulo, más la longitud de la tangente por el seno del ángulo. Y finalmente se presenta la profundidad vertical al final de la curva de decrecimiento total, el cual se refleja por la ecuación B34, donde D4 va a ser igual a D3 más R1
por el seno del ángulo.